María Concepción León Mora, mejor conocida como Conchi León, es una dramaturga, actriz, directora, crítica y docente originaria de Mérida, Yucatán, nacida el 11 de diciembre de 1973. Presenta en sus textos dramáticos y puestas en escena la vida que le rodea, es decir, su origen maya y las vivencias de la mujer. Joven. Mamá siempre tuvo blancos los cabellos. ¿Qué la hizo vieja tan joven? Si le pregunto, dirá que los hijos, pero pienso que pudo ser la amargura de tomar el café sin azúcar, junto a un hombre que le daba una vida más negra que cualquiera de las tazas que tomó en su vida. Hay días así, en los que despierto deseando tener 5 años y sin mayor compromiso que beber el café a prisa, mientras miro las canas de mamá. Pues de niña yo iba a un centro cultural desde que tenía 6 años. Mi mamá me metió a un centro cultural a estudiar ballet y folclore y mis hermanas estudiaban ahí hawaiano, costura. Y ahí en ese lugar habían unas clases de teatro a las que no me dieron acceso porque era para adolescentes, pero yo terminaba mis clases de ballet y me iba a asomar a las clases de teatro. El maestro siempre dejaba la ventana abierta y yo oía lo que él decía, cómo se debían de hacer las clases, lo que decía sus alumnos, y me acuerdo que me encantaba. Yo decía, yo eso lo puedo hacer, me gustaría hacerlo algún día. Y en ese centro cultural de pronto llegaban grupos artísticos y habían presentaciones en días muy especiales, y me acuerdo haber visto una impresionante danza del venado, algún espectáculo de títeres, algún espectáculo amateur, y me gustaba mucho. Aquí hay un comediante que es muy importante, ya falleció, pero es muy importante todavía, es un ícono de nuestro teatro, y un gran actor, también se ganó un Ariel en una película, que se llama Héctor Herrera Cholo, y mi papá siempre me decía que me iba a llevar con Cholo porque veía que tenía yo como esas aptitudes, y es algo muy curioso porque mi papá nunca me fue a ver al teatro, jamás vio una obra mía. Entonces yo oía que existía ese teatro de Cholo al que mis padres admiraban y que mi papá decía que me iba a llevar ahí, cosa que nunca sucedió, pero un poco por ahí estuvo siempre la palabra teatro en mi vida. Mira, realmente no, bueno, te iba a decir que no, porque cuando adolescente yo empecé con un taller libre y era mi amor de las tardes, irme a mis clases de teatro y de jazz y de inglés, era algo que me encantaba, o sea, había un gusto ahí por mí, de mí por el teatro, pero realmente era algo que estaba ahí. La decisión real la tomo cuando de trabajar en una oficina. Yo daba clases de expresión corporal y teatro a niños, y después me paso a trabajar en una oficina y eso me permite más tiempo para el teatro, y después el teatro va ganando lugar y yo tengo que dejar ese trabajo de oficina porque por giras y eso ya no podía estar. Ese trabajo tenía una base, tenía seguro médico, tenía un sueldo de jubilación en pocos años, pero yo decidí que igual y esa jubilación para la vejez, igual y no llegaba yo a esa vejez, y que no, mi vida no era en una oficina, era en el teatro. Entonces, la decisión real la tomo cuando renuncio a esos 25 años de servicio en el gobierno del estado. Yo empecé a trabajar desde muy chava, desde los 18 años, y digo, no, mi riesgo es en el teatro, aunque no sé si voy a tener trabajo en un mes, si voy a tener apoyo, si van a haber teatros, no me importa. Mi decisión es por el teatro. Ahí fue cuando tomé mi decisión, digamos, vital, porque tenía que ver con mi economía, con mi seguridad, con un empleo que había estado cuidando durante 25 años.
No, bueno, nadie quería actuar mis obras al principio. Cuando yo escribía mis obras, pues nadie quería actuarlas. Cuando hice Mestiza Power, que es mi obra más icónica y que viajó por el mundo y que probablemente tenga una versión cinematográfica, las actrices a las que yo les escribí esa obra me dijeron que no. Y yo me acuerdo que me quedé muy triste porque era una historia de 3 mujeres y me quedé como, ¿qué voy a hacer? Pues hasta aquí llegó este deseo. Y mi mejor amiga me dijo, vamos a hacerla tú y yo. Mi amiga es de la Ciudad de México y los yucatecos somos muy cerrados con respecto a que los personajes yucatecos los haga alguien que no es yucateco. Nos molesta mucho. Me incluyo, a mí también me molesta mucho. Y cuando mi amiga me dice eso, me dice, hago un personaje yo, haces el otro tú, y buscamos a la otra actriz. Y le digo, ay, pero van a decir que soy muy egocéntrica, que dirijo, escribo, actúo. Me dijo, ya lo dicen que eres muy egocéntrica y muy difícil, entonces, pues eso no debe preocuparte. Buscamos a la otra actriz y pude hacer la obra. Como eran monólogos, pues no era tan complicado dirigir porque me podía salir en los monólogos y verlas a ellas y después poder hacer el ensamble y lo disfruté muchísimo. Creo que eso se refleja en la obra, por eso ha tenido tan buena aceptación. Entonces sí, realmente yo he entrado a actuar mis obras cuando una actriz tira el trabajo o no lo quiere hacer. Eh, Ahí estoy yo para hacerlo y me ha gustado mucho. Hay momentos en los que ha sido muy complicado, eh, pero hay momentos en los que ha sido muy placentero también. Antes disfrutaba más escribir porque soy una persona que, aunque lo parezca por las redes sociales y mi forma, para mí ese es un personaje más, el de las redes sociales, es como un alter ego, no necesariamente soy yo. Entonces, no me gusta tanto socializar ni el contacto corporal y eso me era muy difícil cuando estudié teatro y actuación, que hay que tener mucho contacto corporal, me resultaba muy desagradable. Y cuando empecé a escribir, que estás en tu escritorio con tu cafecito a tu tiempo, con tu música a tu ritmo, me fascinó. Entonces me fascinaba mucho más la dramaturgia. Sin embargo, en los últimos tiempos me han invitado solamente de actriz en otros proyectos que no son míos ni obras que yo escribí y he disfrutado mucho eso. Y también me han invitado a dirigir obras que no son mías o que escribí específicamente, hasta cuenta la Compañía Nacional, que son 2 actrices, y también es como muy gozoso. Yo creo que está todo muy equilibrado y me siento muy contenta en todas las áreas. Yo creo que sí pasamos por muchas vidas y yo creo que en mi vida anterior estaba el teatro porque hay cosas que me impresionan mucho. Yo soy una mujer sumamente desordenada, o sea, en mi cuarto, en mi bolsa, si abres, hay sobres de Canderel de 1985, hay una galleta que me regalaron en la primaria, pero en el teatro todo tiene que estar en su lugar. Cuando dirijo una pluma que se cayó ahí y nadie más la vio, yo hago rabietas y le digo a los actores, ¿cómo es posible que sea tan sucio? Y no se ve, y el público, amigos, cuando me oyen, pero si no se veía desde el público, sí se veía. Entonces, siempre me hacen broma cómo puedo ser un desorden en mi vida y en el teatro me puede disgustar tanto algo que está movidito de lugar. Y yo misma me pregunto eso de dónde vendrá y no lo sé. Por eso yo creo que en otra vida yo me dedicaba al teatro también. Pues es como la base, la raíz. Yo siempre digo que necesito regresar a Mérida a alimentar mis imaginarios, mis bestias, mi voz, mis colores, porque tiene todo mi teatro, todo lo que escribo y comparto, tiene que ver con haber nacido en Yucatán, con haberme terminado de moldear en el horno de mi madre a 40 grados o más. Sin embargo, hubo una época en la que a los intelectuales les cagaba mi teatro, les cagaba que fuera pintoresco y así, y decían que era sociología, y yo también rechacé un poco eso, aunque era muy chistoso, porque si en una obra no había nada yucateco, pero yo hablaba del mar, me decía Fernando de Ita, es que ese mar, aunque no lo dice, es el mar de progreso, uno puede ver el mar verde de progreso y sentir todo lo que está diciendo que es ahí.
Y yo decía, chispas, pues no me puedo desencantar de mi huella digital que está puesta en Yucatán. Y he vuelto a abrazar mi teatro. He hecho obras que no tienen nada que ver con Yucatán, como La Espera, que son testimonios de expresos de Santa Marta, Catitla, o ahora que acabo de hacer Las Mujeres de Emiliano para la Compañía Nacional, que es la biografía de Emiliano Zapata. Pues Emiliano Zapata no nació en Yucatán, no tendría nada que ver. Creo que lo que conserva es esas voces de pueblo y esos elementos del pueblo donde él nace, y creo que un poquito ahí hay un cordón umbilical en el hecho de haber nacido yo en Yucatán y hablar de un personaje que nace en un pueblo de Morelos. Bueno, mi inspiración son mi abuela y mi mamá para hablar de mujeres. Ellas son unas excelentes narradoras. Yo lamento mucho que no hayan tenido las opciones que tuve yo para contar historias, porque son increíbles contando historias. Bueno, mi abuela ya murió, pero era increíble cuando se sentaba en su piedra debajo de un árbol a contarme cuentos, leyendas, canciones, historias de mujeres, de ella, de su infancia en el pueblo. Era increíble. Y mi mamá, cuando se pone a contarme historias, pues también me conmueve mucho. Y teatralmente hablando, yo estuve un mes en Buenos Aires por recomendación de un ex amigo, porque me dijo, a ti te va a encantar ese teatro porque lo hacen en las cocheras, en el parque, en donde se pueda. Y yo siempre he dicho que hay que trabajar a partir de lo que no tienes. Entonces, cuando yo me paso ese mes en Buenos Aires viendo hasta 4 obras al día, porque ahí hay función a las 6, a las 8, a las 10, a las 11:30, a la 1 de la madrugada, es como, wow, para mí fue como tomarme un diplomado intensivo y poder ver las obras de Sprechelburg, de Bartiz, de Veronese. Me encanta, el teatro argentino a mí me encanta porque son la fuerza de los actores, del texto y pocos elementos. Veronese me encanta, no me atrevería a decir que es una influencia porque pues son palabras mayores, el maestro lo admiro muchísimo, pero me encanta su trabajo. Aspiraría a poder un día dirigir a los actores con esa forma que tiene él. De Margules pude ver 3 obras antes de que él falleciera y me encantó ver a sus actores ahí pegados a un muro de metal y con todo un trabajo actoral tremendo. A mí me gusta mucho el teatro que es de actores y pocos elementos. Las grandes producciones no me, no me hablan. A mí me habla cuando se planta un actor con una lata en el escenario. Uf, yo digo, esto es para mí. Y del teatro mexicano, pues, ¿qué te puedo decir que me signifique, eh, que yo haya visto y diga, ay, bueno, esto? Creo que también me tocó una época en la que venían cambiando y los grandes directores como Mauricio Jiménez, como Luis de Tavira, ya estaban como abriéndose hacia un lado para que entrara otra generación de directores. Bueno, David Holguín yo lo admiro muchísimo, pero no creo jamás que podría escribir como David Holguín o dirigir como David Holguín. A la misma Jimena Escalante, la admiro mucho, pero tampoco creo que pudiera escribir como ella, entonces creo que no la consideraría una influencia. Sí, creo que realmente tengo más influencia del teatro argentino y del teatro mexicano, que no se enojen mis compañeros, los admiro muchísimo y hay un teatro muy poderoso ahí, pero siento que pues no tiene nada que ver conmigo. Si me dices un David Gaitán, pues está completamente alejado de lo que yo hago, por decir un nombre que en este momento tenga mucha fuerza en el teatro mexicano, ¿no? Entonces ese sería, creo que el teatro argentino, curiosamente. La indignación muchas veces, el no entender y querer explicarme primero a mí y después al espectador lo que está pasando, la empatía o el reflejo que me da conocer de pronto a una mujer que ha vivido otro tipo de violencia y que de alguna manera se toca con la historia de mi mamá, de mi abuela, la mía, la de mis hermanas. Ese reflejo que puedes encontrar en una historia que no tiene nada que ver contigo, pero tiene todo que ver contigo porque eres mujer.
esa es como la gran motivación que yo tengo, y de pronto he escrito obras de nota roja porque pues no puedo creer que en Yucatán alguien mate a un bebé porque le dijeron que era el diablo, como es el caso de mis obras más panfleteras. Pero pues me cuesta mucho trabajo entender y me enoja, me indigna y pues lo lanzo al espectador. El primer contacto que tuve con el teatro penitenciario fue llevando mis obras al Cerezo de Mérida, el Día de la Madre o así me invitaban a presentar mis obras, y pues para nosotros era bien padre ir, aunque no nos pagaban, pero era como entrar al Cerezo. Y después cuando me invitan a hacer una obra de teatro por motivo del Bicentenario con los varones, para mí es un impacto muy grande porque pensé que iba a trabajar con las mujeres. Cuando llego y resulta que era con los hombres, pues para mí era como, ay, que no sé cómo va a estar esto. Y la verdad estuvo bien, bien padre, fue un gran aprendizaje. Y después entro a trabajar con las mujeres, que pues las historias de mujeres son las que más me hablan. Y bueno, fue muy fuerte para mí esa experiencia. Y también, por fortuna, me acompañaba un psicólogo que me dijo, terminando tu obra te vas, porque si no se crea como un vínculo ahí de dependencia y no te vas a poder ir. Mucha gente se queda. Yo decía, ¿de verdad? Pero afortunadamente yo he tenido giras, trabajo en la Ciudad de México y siempre he podido irme. De pronto he seguido en contacto con algunas que ya salieron, o las que ya salieron ven a las otras y me mandan algún mensaje y pues les compro hamacas, o que si van a hacer no sé qué de su amparo, si puedo ayudarlas económicamente, lo hago porque conozco su historia a fondo. Yo pensé que hasta ahí había llegado mi historia con el teatro penitenciario, pero después Itari Marta me invita a trabajar en Santa Marta, Catitla, a dar unos talleres ahí, que es un penal de alta seguridad, muy diferente al Cerezo, y después a montar una obra con los que ya salieron de la cárcel, la compañía de teatro penitenciario externa, que en ese momento estaba compuesta por 5 personas que habían estado en la cárcel entre 25, 20, 6 años. Y para mí era muy fuerte pensar, a partir de su sentencia, cómo pasan todos los días uno tras otro en la cárcel. Y pensar la espera de tantos años, para mí era como, no entiendo cómo pudo ser la vida ahí. Y pensé que todos esperamos algo y ahí podíamos como buscar la empatía del espectador en esto de que esperamos siempre algo, una respuesta, un mensaje, encontrarnos con alguien, reencontrarnos con alguien. Y a partir de darles un taller a ellos, de que me compartieran sus testimonios, de ver de qué manera no pareciera que se estaban victimizando, escribo La Espera. Y bueno, es una obra que ha tenido muchos cambios porque de pronto los actores se han ido, ya han llegado otros, pero sí, la experiencia de teatro penitenciario es muy valiosa. Yo se la recomiendo a todos los que crean que pueden aportar algo ahí, que la vivan, es una gran experiencia. Cuando hicimos Mestiza Power no existía la compañía, nada más yo pues escribí, dirigí y actué la obra junto con otras 2 actrices. El escenógrafo que yo hablé originalmente nunca me dejó en visto, nunca volvió a hablar conmigo, y la actriz me propone a su marido como escenógrafo y se integra a su marido como escenógrafo e iluminador, y otro amigo que estaba fungiendo un poco como productor, programador. Y empiezan las giras por todas partes, empiezan a invitarme. Me acuerdo que casi que durante un año no paramos de viajar y era muy pesado, de Tijuana a Oaxaca y así. Era muy, muy pesado. A veces llegábamos y la recepción era de una opulencia tremenda. Y yo no sabía cómo manejar nada de eso. Recuerdo que habían cosas que me desagradaban, y yo no sabía cómo externar que me desagradaban. Además, eran cosas que tenía que ver con mi intuición. Y después supe que también importan. Por decirte, una de las actrices en alguno de los festivales, pues lo que comíamos, lo firmábamos. Podíamos comer lo que quisiéramos y lo firmábamos y luego lo pagaba esa secretaría. Yo veía que la actriz y su marido comían mucho, pero no solamente comían mucho, sino que se llevaban a su cuarto comida, todo en desayuno, almuerzo y cena, y
para mí era como un poco raro que además de que comieran un montón, se llevaran un montón al cuarto. Y ese festival, me acuerdo, estuvimos ahí una semana, cuando yo firmo de responsable de lo que se había comido, era más caro lo que habían comido que el hospedaje. Entonces yo me sentía mal de decirles, oigan, ¿de verdad necesitan comer tanto? Porque pues bueno, no importaba tanto. Pero luego me reportaron de ese festival que ellos habían dejado la comida ahí y que se había descompuesto y era un cochinero y se había pagado tanto para que se descompusiera la comida. Lo platiqué con un amigo y me dijo, oye, pues es que son artistas, no por dioseros, para que estén ahí acumulando la comida y que se esté descomponiendo en el hotel. Entonces, por ahí empezamos y ellos me decían, pero ¿a ti en qué te perjudica? Yo les decía, pues por la imagen del grupo, porque además no es que no les pida que no coman. Y además, bueno, luego a la función todos embotados por tanta comida, enfermos del estómago por comer tanto. Entonces yo no sabía cómo manejarme o me pedían, llegábamos a un lugar que tenía algún atractivo turístico y me pedían permiso para irse y llegaban rayando a la función. Entonces no había yo establecido reglas o códigos para una compañía porque yo no había pedido tener una compañía, surgió de manera natural. Entonces ahora sí los tengo antes de la función, nada, después de la función, si les pierden el avión es problema de ustedes, pero antes de la función, nada. Entonces, creo que muy torpemente al principio, porque tuve muchas discusiones y muchos desencuentros con quienes integraron la compañía al principio. Me acuerdo también un día que nos llevan a Estados Unidos y me piden que dé un taller de ritual y yo ahí en Estados Unidos me acuerdo que ellas pues no tenían por qué estar. Les dije, aprovechen, vayan a hacer lo que quieran, yo me quedo a dar el taller. Me acuerdo que estaba en esta universidad siendo grabada y la gente que estaba tomando el taller, muy involucrada con los rituales y lo que estábamos haciendo, y entran las actrices cargadas de bolsas y sin ningún tipo de prudencia, porque yo estaba dando clase, mira todo lo que compramos, están baratísimos los calcetines. Entonces me iban sacando ahí las cosas y yo una cara de furiosa. Y cuando hablé con ellas tampoco lo entendieron. Era, pero es que nos dio alegría y te queríamos mostrar. Pero yo estaba dando clase en una universidad. No entiendo por qué no notan que está fuera de lugar. O también algo que también fue como muy ampuloso, que nosotros usamos los huipiles para la representación o yo los uso para ciertas cosas, pero en mi vida cotidiana no siempre uso huipil, uso pantalones, uso mezclilla, uso lo que yo quiera. Y de pronto yo veía que cuando salíamos de gira, ellas querían andar de huipil, chancla y mostrarse como muy agachaditas. Y les dije, no nos vamos a disfrazar del Yucatán Curious, porque tú usas tenis, no usas chanclas todo el tiempo, usas mezclilla, entonces no te vas a disfrazar. Te pido, por favor, que no te disfraces de eso, porque nuestro trabajo es actuar. Entonces no hagas eso abajo del escenario, porque no te lo voy a permitir. Porque eso es ser un farsante, es ser una farsante. Seguramente lo dije con mis peores modos, porque como les digo, estaba aprendiendo y no sabía cómo mover eso. Ahora, bueno, y esa gente se fue yendo, otras que yo les fui pidiendo que se fueran, porque no creían en mí a final de cuentas. Yo te puedo decir que la gente que ahora trabaja conmigo, que ya llevamos 8 años trabajando juntos todos, y nos queremos y nos respetamos, y ellos entienden mis decisiones y apoyan mis decisiones y también me pueden decir, ok, y después te puedo hablar en media hora y ya decirme por qué pueden cuestionar mi decisión. Nos costó mucho trabajo, pero nos entendemos perfectamente, nos respetamos y además hay un cariño y una lealtad que yo he visto en poca gente. Y por eso para mí mi compañía es muy importante y siempre estoy involucrándolos en todos los proyectos. Yo tengo mis proyectos en los que a mí me invitan a colaborar, pero yo siempre estoy generando proyectos con ellos porque son parte de mi compañía y me importa. Por eso cuando hay gente que me dice, yo quiero trabajar contigo y pienso, no se imaginan lo complejo que es trabajar conmigo. No es fácil porque además, como yo estoy actuando ahí, si se va un texto, si se va un trazo, te regaño como directora, me enojo como escritora y
también te maltrato como actriz, entonces se siente inmediatamente. Entonces no es nada fácil. De pronto sí he trabajado con gente como Mauricio Pimentel o Cecil Cepol, que han entrado a trabajar a mi compañía y han entendido que cada compañía tiene sus formas, sin cuestionar nada, sin violentar mi forma de trabajar, y lo agradezco muchísimo. Seguramente hay muchos otros actores con los que podré trabajar. Con las 2 actrices de la Compañía Nacional he trabajado, pero como una chulada. Pero hay otros que no, hay gente que me dice, yo quiero estar en tu grupo porque a mí me gusta viajar. Y yo digo, bueno, pero es que eso no es lo que el principal objetivo de nuestra compañía. El principal objetivo de nuestra compañía es compartir historias que nacen desde la indignación. Empecé dando clase a niños y es un universo y un espacio que conozco muy bien y que además me importa mucho. Cuando yo daba clase en el Centro Cultural del Niño Yucateco, que estaba 4 horas a grupo, y ese centro cultural tenía una filosofía en la que no queríamos que los niños fueran artistas, queríamos que ellos pudieran expresarse a través del arte. Entonces, cuando terminaba el semestre, pues había que hacer alguna representación de lo aprendido, y yo me ponía a buscar obras y se las leía a los niños, y ellos de 6 años me decían, esa obra es muy infantil. Eran tiempos, pues te estoy hablando 95, 96, en el que las obras para niños eran, los niños salían de abejita, de arbolito, de florecita, y no les gustaba, niño pasto, ya sabes, no les gustaban esas obras. Y entonces me pidieron, escríbenos una obra tú escribes muy bonito. No tengo la menor idea de dónde sacaron eso. Sí, mis ejercicios de expresión corporal y mis sesiones las diseñaba yo para ellos, y la verdad es que eran muy amorosas y tenían mucho que ver con sus intereses. Les pedía yo que llevaran la música que querían escuchar para nuestro calentamiento. Entonces era como un espacio bien, bien padre y bien amoroso. Y entonces, por ellos que me piden, empiezo a escribir pequeños guiones para que representen ellos, y era como wow. O sea, la directora del Centro Cultural se quedaba como muy impactada de lo que hacían los niños, porque pues no eran robotitos o como perritos amaestrados saliendo a hacer algo, sino que realmente había ahí, estaban involucrados en el juego escénico. Y ella misma me dijo, sistematiza tus experiencias. Y de esos guiones, curiosamente, no me existe ni uno solo, porque pues creo que los hacían máquina de escribir y entre tantas mudanzas, pues no están. Y después, había una cosa que se llamaba telón abierto, que era increíble, se hacía cada 2 años en Aguascalientes. Y yo fui a 2 emisiones, y ahí durante 2 semanas, creo, podías ver 3 o 4 obras de teatro para niños, con directores y autores de todo el mundo. Llegaban de Quebec, de Colombia, de Argentina, de España, y era increíble lo que podías ver. Y ahí conocí El Ogrito de Susan Le Beau, y después pude tomar un taller con Susan Le Beau, con Claudio Hochman, y pues ahí me di cuenta que el teatro para niños podía hablar de lo que quisiéramos. Nada más había que encontrar la manera de hacerlo. Y empecé a escribir obras de teatro para niños. La misma Susan me dijo que mi voz podía hablarle a los niños. Y Maribel Carrasco, tomé un taller también con ella, me dijo, así como escribes para los adultos, así escribe para los niños, no seas condescendiente. Entonces, empecé a escribir para niños y me gusta mucho, pero solamente es cuando realmente tengo algo que decir para ellos que escribo. No estoy siempre escribiendo para niños, ni me considero una especialista en el teatro para niños. Solamente de cuando en cuando me gusta escribirles una carta para contarla desde el escenario. O sea, me estás pidiendo como una receta y no la tengo y no creo que exista, porque creo que cada quien vive su historia teatral como se lo permite la vida y su propio instinto. Yo te podría decir qué me ha funcionado a mí, que yo estudié hasta la secundaria, yo no tengo una licenciatura en teatro. Después he podido acceder a seminarios y a diplomados, que me han ayudado a mi formación académica. Pero yo creo que en lo poquito que me he podido asomar a las escuelas, creo que hace mucha falta hacer conciencia de lo importante que es tener amigos en este medio. Quiero decir, no amigos en el sentido de
que te apoyen políticamente, sino como te digo con mi amiga, que cuando yo me senté a llorar con mi libreto y dije nadie lo va a hacer, mi amiga me dijo, yo lo hago contigo, sin preguntarme cómo lo íbamos a hacer económicamente, cuánto íbamos a cobrar, simplemente lo hicimos. Y en estos caminos yo me he encontrado muchos amigos que me dicen, vamos a hacerlo, ya te conseguí tal, mira, vamos a llevar la carpeta, hagamos la carpeta juntas. Entonces, uno, yo diría que es muy importante tener amigos, que nadie nos enseña como poder abrirnos y saber relacionarnos. De pronto yo siento que algunos actores que egresan de las escuelas creen que con eso es suficiente y lamentablemente no es suficiente. Ojalá y lo fuera. También quiero decirte que yo he trabajado con actrices recién egresadas y han sido una maravilla, una generosidad para estar en las obras que las he invitado, pero otras ni siquiera me han contestado el teléfono, me han dejado en visto o me han dicho que van a checar su agenda o me toman a broma cuando de pronto decimos, oye, nos salió esta gira, pero tal actriz no tiene visa y ya nos la piden. Ya, bueno, ¿por qué no invitas a esta chava? Es bien talentosa. Y yo pues les digo, oye, ¿tienes visa? Sí, jajaja. ¿Por qué? Jajaja. ¿Me vas a llevar a viajar por el mundo? Jajajaja. No, gracias. No, o sea, porque, ¿cómo? Pues si te estoy preguntando si tienes visa, evidentemente es porque hay un interés laboral, no estoy cotorreando. No sé si tiene que ver con esta imagen de las redes sociales que soy comediante, pero el teatro es algo serio. Entonces hay que tomárnoslo en serio y ser serios nosotros también cuando existe una oportunidad o una posibilidad. Yo todas las oportunidades y todas las posibilidades que he tenido me he expuesto siempre al 100. Y si me hablan de la Ciudad de México para algún proyecto y me dicen, nada más tenemos esto, yo me pago mi boleto de avión, veo dónde me quedo, o sea, no espero que las oportunidades sean lo más calificadas posible o lo benevolentes posibles. Siempre creo que yo tengo que poner un poco y el otro tiene que poner un poco. Nunca vamos a tener las condiciones ideales, jamás. Entonces, no estarse peleando con eso, hacer un esfuerzo. Afortunadamente he podido siempre pagarme mi boleto y que me hospede alguna amiga en la Ciudad de México. Yo sé que para alguien que no tiene esa posibilidad puede parecer muy grosero lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decir es que si alguna vez tienen que apostar por algo y tienen la posibilidad de hacerlo, aunque la oportunidad no sea la mejor oportunidad del mundo, háganlo, porque van a aprender, hasta si es malo, van a aprender que no quieren hacer eso, pero hay que hacerlo. Hay que conocer a la gente. A mí, como les decía, me dicen algunos actores, oye, yo me muero por trabajar contigo. Y les digo, sí, ¿qué obra has visto? Ninguna. Y digo, entonces, ¿por qué se muere por trabajar conmigo? Yo podría decirle a Veronese, maestro, me muero por trabajar con usted, porque en Mujeres Soñaron Caballos, tal, porque en Tío Baña tal, porque en tal, sin duda podría decirlo. O me dicen, ay, es que me puedes escribir una obra porque a mí me fascinan tus obras. ¿Y qué obra mía has leído? Ninguna, pero leo tus posts de Facebook. Pues obviamente no, pues no hay congruencia, me parece, ahí, porque para mí las redes no dejan de ser un espacio informal. El teatro es otra cosa. Entonces, yo creo que hay que conocer con quiénes queremos trabajar y no estar como diciendo esto solamente porque tal director o tal dramaturgo está de moda. Realmente yo he visto ese trabajo, yo quiero trabajar con esa mujer. Yo la escuché en una conferencia, ok, me voy a informar un poquito más quién es, dónde puedo leer sus obras, que ahorita las tenemos gratuitas en Dramaturgia Mexicano. Es más fácil acceder ahora a los textos. Entonces, yo creo que hay que conocer con quiénes quieres trabajar, como les digo, y aprovechar todas las oportunidades. Yo diría eso, ser muy firme en lo que tú quieres decir, en qué tipo de artista quieres ser, en que si de pronto necesitas entrarle a otras puertas que van a ser criticadas, tú no pierdas tu brújula, tú no te desorientes. Yo de pronto he hecho teatro comercial, pero sé que eso económicamente me va a ayudar a tener mi boleto de avión para poder hacer el teatro que yo quiero hacer.
Si me dicen que voy a hacer una telenovela para alguna cadena de televisión mexicana, la voy a hacer porque con lo que voy a cobrar voy a poder producir una obra de teatro para mi compañía que me va a estar esperando mientras yo esté haciendo la novela, pero con eso vamos a poder producir 3 obras de teatro. Yo creo que los actores la tienen muy difícil porque siempre están esperando a que los llamen, siempre están esperando a quedarse en el casting, siempre están esperando a que lo vean. Y yo creo que es muy importante en estos tiempos generar tus propios proyectos. Yo no me siento a esperar nada. Genero mis proyectos. Si solicito apoyos, becas, ahí se quedan. Y si me la gané, pues me entero. Y si no me la gané, sigo trabajando y sigo generando mis proyectos, que a lo mejor económicamente en ese momento no me aportan mucho, pero sí me sirven para seguir indagando mi discurso y para que más gente me conozca. Entonces, eso, no esperar las condiciones idóneas, generar tus propios proyectos, avanzar. Y si este es tu medio, si el teatro es tu medio, ¿quiénes son los hacedores de tu medio? Es algo muy importante. Parte de lo que alguna gente dice que le gusta de mi persona o de mi trabajo es que yo soy, lo que ves es lo que hay. No nos vamos a poner faja para vernos más delgadas y acinturadas, ni nos vamos a poner brasier con relleno, vamos a salir como somos. Y en ese punto es que así como soy, puedo dialogar directamente con el espectador en beneficio de la obra, en tratar de que el espectador entre más rápidamente al universo o un poco para orientar la mirada del espectador hacia donde yo la quiero. Me gusta mucho, yo básicamente cuento historias y dialogo con el público, entonces por eso me encanta poder compartir con ellos algún tipo de intro o de preámbulo de las obras de teatro. Fíjate que no a toda mi compañía le gusta cuando hago eso, pero pues se chingan. Primero hay que tener algo que decir. Yo lo oía tanto de mis maestros que decían eso, es que escribe muy bien, pero no tiene nada que decir todavía. No hay nada que le duela, no hay nada que quiera compartir. Es muy complicado porque la dramaturgia tiene como sus reglas y tú puedes ver un texto muy bien escrito, perfectamente escrito, pero que no pasa por ahí el corazón del autor. Y saber reconocer también la voz de autor y voz de personaje es muy importante. Entonces yo diría que hay que tener algo que decir, aunque lo que tengas que decir en este momento es se murió mi perrito y punto, pero ahí empiezas a hablar con tu verdad, con tu voz, porque eso es muy importante, que no salgas de algún taller de dramaturgia escribiendo como tus maestros, sino con tu misma voz. A mí me han criticado mucho mis estructuras dramáticas, pero yo no me imagino contando esas historias de otra manera. Y eso hace que sea tan particular mi dramaturgia y que a la gente que le gusta, pues quiera seguir escuchando la forma mía de contar historias. Yo te diría eso, que encuentres tu voz, porque lo otro son papas fritas, lo otro son estructuras muy visitadas y que puedes volver a visitar siempre. Pero escuchar tu propia voz interior y de lo que tú quieres decir, de eso se trata para mí, ser un buen dramaturgo. Pues fíjate que yo creo que tener un proyecto de éxito es bien fácil, sostenerlo es casi imposible, porque cuando empiezas a ser exitoso, entre comillas, porque el éxito que es tener las salas llenas, para mí hay más éxito en tener tu sala vacía y seguir haciendo tu obra de teatro, porque ahí estás curtiendo a tu espíritu y quien quieres ser. A que si tienes la sala llena, pues palmaditas, qué rico, pongámoslo en Facebook, tomémonos una selfie del teatro lleno. ¿Eso qué es? A ver, asómate, mira, hay 3 y somos 5 aquí de este lado. Uy, ok, no vas a tomarte una selfie y decir, ay, pues hoy vinieron a vernos 3 personas. A ver, esa es para mí la diferencia. Entonces, aprender a curtirse, ahora sí que no confiarse y creer que hay fórmulas para que las cosas salgan bien, éxito tras éxito. Creo que ni Shakira tiene éxito tras éxito, ni Madonna tiene éxito tras éxito. Yo he visto que hay directores que en pos del éxito pueden destruir su compañía,
porque se van a obsesionar en volver a hacerlo de tal forma y no pasa y no va a pasar y tú vas a sufrir muchísimo como artista. Hay obras que le hablan al público y otras que no. Haremos 3 obras buenas en toda nuestra carrera artística y punto. Entonces, no hay por qué estar en esa desesperación del éxito. Ser bien honesto, tú como artista en esa compañía, cuando estás sintiendo que algo no está siendo cómodo para ti, poder decirlo, poder comentarlo y cuestionarlo para que las cosas se puedan acomodar de la mejor manera. A mí, estas actrices que te digo del principio, para ellas era muy molesto que a mí me entrevistaran todo el tiempo, que yo fuera la que diera la cara, que a mí me invitaran a dar una conferencia y a ellas no. Y ellas decían, es que nosotros actuamos y ella se lleva todo el crédito. Entonces empezó a abrirse una brecha entre ellas y yo, ellas enojadas conmigo y yo sin entender por qué estaban enojadas, pues porque a mí me invitaban porque yo había escrito y dirigido la obra, ¿no? Sin decir que es menos ser actor, pero de lo que querían hablar era de la construcción del espectáculo, entonces tenía lógica que a mí me invitaran a hacer las conferencias. Entonces todo eso fue siendo muy, muy complicado en su momento y por eso te digo que se fueron y a otras yo les pedí que se fueran, porque pues ya no había esa unión o esa identidad con el grupo. Y pues bueno, hay que ser lo más honestos posibles. Cuando yo no me estoy sintiendo bien aquí, cuando las decisiones que está tomando el director no me parecen, yo he dejado de trabajar con 2 directores exitosísimos que viajan por el mundo, pero que sus decisiones artísticas y sus formas personales no me gustan. Me he hecho a un lado y no me arrepiento. Podría arrepentirme tal vez de la forma en que lo hice, pero no me arrepiento porque me cerró más a mi forma de trabajar y a mi forma de construir y a mi forma de querer a los artistas que colaboran conmigo y cómo yo no los trataría. Entonces, bueno, construir una identidad como grupo en la que puedan ser lo más honestos posible. Pues al principio estábamos muy contentos con lo que pudimos hacer con Cachorro de León y del Manantial del Corazón. La verdad fue como algo mágico poder acceder a la pantalla y eso. Pero por decirte, ayer estrenamos La Tía Mariela, que fue completamente grabada y solamente se proyectó. No fue una actuación en vivo. Y empezando la obra se iba pasmando porque, pues no sé, el internet si estaba fallando o qué. Y yo me tuve que salir porque me enojé mucho, me frustré mucho que los espectadores no vieran la obra como era y se brincaba y ya estaba hablando de otra cosa. Entonces fue muy frustrante para mí y ya no me gustó la experiencia. Y de este otro formato que tenemos, el equipo, el teatro donde hacemos las transmisiones en vivo, la cámara y eso es toda gente de aquí. Y yo me voy a ir a la Ciudad de México el mes que viene por el estreno de la Compañía Nacional y me pidieron una función de eso y no la puedo hacer en la Ciudad de México porque no tengo el equipo que tengo acá. Entonces no voy a poder dar esa función. Entonces creo que todo tiene sus pros y sus contras. También una vez nos sacó de la plataforma en plena función, pudimos volver a acceder afortunadamente y otra vez alguien de los anfitriones sin darse cuenta silenció nuestro teléfono y no se oía lo que yo estaba diciendo y nos mandaban mensajes de enciende tu micrófono y estaba encendido, pero alguien nos lo había cerrado por alguna razón. Creo que todo lo que está pasando con el teatro en línea es muy interesante, hay gente que lo detesta y hay unos detractores tremendos y otras personas que lo disfrutamos y que estamos aprendiendo. Creo que hay mucho que aprender de nosotros mismos y de las formas de contar una historia, sea teatro o no, o que es televisión o que es telenovela, lo que sea. Estamos contando una historia para no quedarnos callados en medio de la pandemia. Pues que creyera más en ella. Yo no creía mucho en mí como actriz, la verdad. Y tiene que ver con los comentarios de otras actrices y de otras personas que siempre han minimizado mi trabajo hasta el día de hoy. Y pues eso abonaba mucho a una baja autoestima, a no valorar mi trabajo, a ser violenta porque decían que era el burro que sopló la flauta, lo llegué a poner hasta en un programa de mano.
porque estaba muy, muy ofendida de que me agredieran de esa manera, cuando yo solamente estaba trabajando con bien poquitos recursos, con otras 2 mujeres que creyeron en mí, y era muy doloroso. Sigue siendo doloroso. Ahora lo he estado trabajando en terapia cuando de pronto alguien decide convertir mi historia teatral en su basurero personal. Pensé que no me afectaba, pero fíjate que sí. En terapia vimos que sí me afecta y lo he estado trabajando y espero llegar al punto en el que ya no me afecte. Espero tener la edad, la inteligencia y el placer en mi trabajo más por encima de esa gente que ha decidido usar mi teatro para su basurero personal. Pues casi siempre estamos como rodeadas de ese tipo de cosas. Una vez en Nueva York, para hacer Mestiza Power hay un baño ritual en el que usamos ruda, romero y albahaca y pedimos que consiguieran esas hierbas y el romero, pues sabíamos que se dice rosemary, la albahaca, no me acuerdo cómo, pero la ruda no encontrábamos su palabra en inglés y pues no había, no lo podemos comprar si no nos dices el nombre, porque pues el romero rosemary sí sabía, aunque mal pronunciado, y la ruda, pues no, los teléfonos no eran, antes no tomaban fotos ni nada, entonces no sabía yo cómo explicar qué era la ruda, y es muy importante porque ese baño, esas hierbas son unas hierbas con olor, que al hacer el baño el olor llega hasta el espectador y era pues muy, muy terrible que no poder compartir eso con los espectadores para mí después de haber hecho el taller ritual. Y entonces estaba yo muy frustrada y todos se habían dado cuenta que yo estaba frustrada, triste y les dije, denme 5 minutos. Y entonces me salí a una de las puertas del teatro, uno de los desahogos daba como al patio de ese teatro, de esa construcción, y era un patio así, digamos que lleno de hierbas. Y salí y me senté a respirar, a decir, bueno, pues no va a ser como tiene que ser, pero bueno, de alguna manera va a suceder la obra de teatro, y respiraba y así. Y levanto la vista y frente a mí habían 3 plantitas de ruda que crecen como plantitas salvajes en Estados Unidos. Y no lo podía creer, que habían estado buscándolo por toda la ciudad y no estaba. Y cuando yo salgo a sentarme, ahí estaba. Y bueno, ya era increíble, le agarramos y lo guardamos. Y en el manantial del corazón, el divino niño, lo teníamos en el teatro. Nosotros empezamos a dar funciones justo después del temblor, del último temblor terrible en la Ciudad de México. Y pues ahí se quedaba nuestra producción en el Teatro de la Ciudad. Y de pronto un día, a mitad de la temporada, viene uno de los policías y me dice, venga, venga, queremos hablar con usted. Y yo, sí, dígame. Pensé que me iba a regañar el policía o algo. Me dice, es que ellas quieren decirle algo. Y veo a 2 como edecanes, o no sé cómo se llaman las señoras que dan los programas de mano, que ayudan, que estaban así como hasta escondidas y les dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya me cuentan, me dicen, oiga, ¿verdad que el divino niño camina? Y yo me quedé como, ¿perdón? Sí, es que nosotros lo hemos visto que en la noche nos está viendo, camina, se va, desaparece. Y les dije, pues si ustedes lo vieron, pues lo hace. Y me dijeron, ¿qué significa? Pues ha de significar suerte. Entonces no se asusten ni se sientan mal. Entonces ellas decían que ese niño, cuando ellas terminaban de cerrar el teatro en la noche, ya muy noche, veían que se movía. Nosotros nunca lo vimos, pero ellas sí. Y nos pasó varias veces en una obra que tenemos donde pedimos la lluvia a los dioses mayas y ellos en el guión dice que si sacrificamos a alguien nos van a mandar la lluvia. Nos pasó como 4 veces en un teatro, que es una casa de la cultura. Realmente abríamos las ventanas para que entrara, los portones para que entrara el aire y eso. Cuando sacrificábamos al personaje, se soltaba la lluvia, hace un trueno y la lluvia, y todos ahí era como, ay Dios. Y seguíamos, y justo en la obra también no paraba la lluvia, y entonces volvíamos a pedirle a los dioses que pare la lluvia porque nos íbamos a inundar, y ellos volvían a mandar otro sacrificio y sacrificábamos a la que hacía de mi hija. Y cuando sucedía esa escena del sacrificio, la lluvia volvía a parar.
Y como las ventanas estaban abiertas, el agua empezaba a meterse cuando matábamos al primero, y era así casi que en el momento, y se soltaba el agua, y todos era como, ay, ¿qué es esto? Y que parara también era muy fuerte. Y en Mestiza Power pasaba nada más con una actriz, muy, muy poderosa, una gran actriz, que decía, ella hacía de una adivinadora que leía las cartas y el mal viento y eso, y decía, yo soy pronto aquí, va a llover o va a caer un poco de agua. Y cuando se daba las espaldas, soltaba el aguacero y era muy fuerte. Y después de esas funciones había gente que venía a pedirle a ella que le leyera las cartas. Y ella me lo venía a decir muy consternada. Y yo le decía, no olvides que tú eres actriz, no le lee las cartas. Entonces no te conviertas en una farsante. Dile a la señora que si quiere que le lean las cartas, vaya con alguien que le lea las cartas. Entonces, bueno, cosas mágicas nos pasan siempre. Y digamos, entre las cosas humanas, pues una vez en España, después de dar una función del manantial del corazón, que la hipótesis es que cuando se te muere un hijo dejes salir el manantial de lágrimas que tienes atoradas en el corazón. Una señora, había una fila de señoras que querían hablar conmigo, saludarnos y todo muy bien. Y la última señora, muy seria, me agarró las manos y me dijo, ¿cómo puedo llorar este manantial que tengo encerrado desde hace 25 años que se murió mi hijo? Y me desarmó, yo no supe qué contestarle en ese momento. Respiré, la abracé, le puse la mano en el corazón y le dije que solo ella podía hacer salir ese manantial y que lo liberara. Y me prometió que lo iba a liberar. No, no sé si lo hizo. Nos pasó también con el caso de Celeste, que llegamos, estábamos buscando quien nos hiciera una escenografía y llegamos al tío de Celeste, que él la había criado como una hija, y Celeste muere en condiciones no claras, que aparentemente involucran a su familia. Entonces nosotros íbamos a hablar de la muerte de los niños y me aparece esa historia. También la vestuarista nos contó que ella había perdido a su primogénita, su marido doctor le hace tomar una pastilla que hace que adelante el parto, pero la niña nace muerta. Y en el manantial del corazón yo digo que es muy importante que cuando un bebé muera hay que dárselo a la mamá para que lo abrace y lo vea muerto y se pueda despedir de él. Y ella, cuando nace su niña muerta, le dicen, ya, olvídate, haz de cuenta que nunca apareció, que nunca sucedió, que nunca estuviste embarazada, y ella no paraba de llorar, y su familia, que es una familia económicamente muy bien, le decía, ya deja de llorar, ya olvídalo, ya supéralo a lo que sigue, luego te vas a volver a embarazar, y así, hasta que otro médico amigo de su marido, de esa misma clínica, le dice que a su bebé la habían tirado a una especie de horno, que es donde tiran las partes amputadas de los diabéticos o de los enfermos. Entonces, para ella saber que su bebé no fue enterrada, no recibió cristiana sepultura, sino que fue quemada en un espacio así, fue demoledor y está un poco loca. Eso tengo que decirlo, ella está un poco loca. Pero cuando nos contó esa historia, para nosotros era una historia de terror. La obra ya estaba lista si no hubiéramos hablado de eso. Y es tan increíble. Nos pasa mucho que cuando empezamos a escribir de algo o a montar incluso la obra, empiezan a aparecer historias paralelas que nos hacen decir, lo vamos a decir y lo vamos a hacer, y no importa si nos dicen que la obra es una mierda. Nosotros queremos decirlo siquiera para esta persona. Vamos a hablar de eso. El 1 de octubre se va a estrenar en el Teatro Orientación. Si todo sigue como no tenemos informado hasta el momento. El 1 de octubre vamos a estrenar Las Mujeres de Zapata en el Teatro Orientación, que es una colaboración que yo tuve con la Compañía Nacional de Teatro y que es una obra que me gusta mucho porque es un Zapata feminista. A mí cuando me invitaron, a mí la figura de Zapata, la verdad es que no me dice tanto, porque es un hombre que tuvo hijos regados, que secuestraba chavitas de 14, 12 años, que se casó como 102 veces. Entonces, en estos tiempos, decir que ese hombre es un héroe me causaba escozor. Afortunadamente, Enrique Singer es un hombre muy, muy justo y muy
muy respetuoso de las expresiones artísticas de cada quien, y me dejó decir lo que yo quería decir de Zapata. Entonces ponemos en aprietos al héroe y hablamos de Zapata desde sus mujeres, desde su madre, desde la partera que lo recibió, desde alguna de las mujeres que se robó, desde la muerte que lo viene a buscar. Y la verdad es que es uno de los trabajos que yo más he disfrutado, tanto de montar como de ver en el escenario. Eso es como lo inmediato, porque ya se estrena el 1 de octubre, o sea, en menos de 2 meses. Y después voy a estrenar una obra que se llama La Casa de tu Alma. Todavía no sabemos si va a ser una versión en streaming o va a ser teatro presencial, pero la vamos a estrenar el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, porque un poco habla de eso la obra de teatro. Y pues yo voy a seguir haciendo videos. Es muy probable que en diciembre empecemos a grabar una película. El equipo audiovisual con el que he estado grabando, estamos muy contentos todos. Y uno de ellos ha querido hacer una película de una de mis obras más panfleteras, pero que está basada en un hecho real espeluznante. Y pues ya dijimos que sí, porque nos hemos sentido muy cómodos grabando. Y voy a estar haciendo algo de cabaret para el vicio en streaming, eso sí. Voy a hacer la Makasutra. Y estoy muy contenta también de hacer cabaret. Vamos a hacer, con ellas hice La Casa de Papel de Baño y ahorita vamos a hacer una parodia de Dark, porque pues creemos que recuperar la risa y la alegría en estos tiempos es bien importante. Entonces un poco sí te puedo decir que tengo proyectado hasta diciembre trabajo ya sea en teatro presencial, en streaming, en videos o en película. Ahí vamos a estar siempre contando historias, que es lo que te digo, se trata de contar historias. En el teatro a veces tú sales a buscar algo y lo que estás buscando te encuentra antes y te golpea. Y tienes que tener la entereza suficiente para aguantar esos golpes y decir, lo voy a decir, no importa. Es mágico el teatro, de eso yo no tengo la menor duda.